En el primer video les mostré cómo hacer la colita de sirena y en este segundo video, en esta segunda parte, les voy a mostrar cómo realizar el top y la diadema junto con las florecitas. Comencemos. Vamos a empezar con la diadema de este trajecito. Hacemos un nudito corredizo y vamos a realizar 55 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta llegar a nuestras 55 cadenas. Vamos a cerrar con un punto deslizado y aquí vamos a hacer algo. Necesitamos dejar 8 puntos para adelante, bueno, marcarlos, y 8 puntos de aquí de la parte de atrás. ¿Por qué? Esos puntos van a ser nuestro resorte, ¿sale? Entonces vamos a marcar. Donde hice el punto deslizado es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí voy a poner mi marcador. Y luego es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dentro de los marcadores, al final y al inicio, se podría decir, de la vuelta, voy a tejer puntos altos en esta primera vuelta, solo puntos altos. Después del marcador, lo que voy a hacer es trabajar con V's, al igual que con la colita de sirena, ¿sale? Entonces vamos a subir con 2 cadenas y a trabajar los siguientes 7 puntos en puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí está donde tenía mi marcador, son 7. A partir de aquí van a ser puntos altos para formar V. Tomo lazada, voy a saltar el siguiente punto alto, en el siguiente punto de cadena y en el segundo voy a hacer una V. En ese mismo punto realizo otro punto alto y ahí está mi primer V. Me voy a saltar un punto y en el que sigue de nuevo una V, o sea, 2 puntos altos en el mismo punto cadena. Salto un punto y en el que sigue otra V y así voy a estar realizando V's hasta llegar a mi próxima marca, que es donde voy a empezar a hacer solo puntos altos, uno por cada punto de cadena. Bien, he llegado a mi marca y empiezo ahí a hacer puntos altos. En total van a ser 8 puntos altos. Cerramos nuestra vuelta en la segunda cadena. Subimos con 2 cadenas. Y estos puntos altos, tanto los de aquí como los de acá atrás, los vamos a tejer en relieve. Tomando así el punto, metiendo el gancho por atrás. El siguiente lo vamos a meter hacia adelante. El siguiente hacia atrás. El siguiente hacia adelante. Y así lo vamos a estar haciendo hasta terminar.
Ya que hayamos terminado estos puntos en relieve, lo que vamos a hacer es continuar con nuestras V's así como se presentan de la vuelta anterior. Ahí está nuestra primer V. Y así continuamos. V sobre cada V. Terminamos estos puntos V y ahora vamos a realizar lo mismo que al principio, en relieve para continuar con nuestro resorte. Vamos a terminar esta vuelta y se realizará una más de la misma manera, con los primeros 8 puntos en relieve y los últimos 8 puntos de la misma manera para obtener nuestro resorte. Y todo lo de la parte del centro con puntos V. ¿Ok? Así queda la diadema ya con nuestras tres vueltas. Es lo único que le vamos a hacer. Ya le escondemos los hilos que quedan, las hebras. Bueno, todavía no está así como que totalmente terminada porque le faltan unos detalles, tanto a la cola de sirena como a la diadema y al top se le van a poner unas florecitas. Esas también se las voy a enseñar en este mismo video más adelante. Para el top vamos a realizar dos piececitas como esta y también van en punto V. Hacemos nuestro nudito, comenzamos con tres cadenas, perdón, y en la primera cadena vamos a realizar un punto alto. De ahí se deriva nuestra primera V. Giramos y levantamos con 2 cadenas y dentro de la V vamos a hacer 2 puntos altos. Y en las cadenas vamos a realizar en la última también un punto alto. Aquí ya formamos una V y 2 espacios para aumentos, uno en cada lado. Levantamos con 2 cadenas. Dentro del primer espacio un punto alto y otro más. Dentro de la V una V. Y aquí 2 puntos altos para otra V. Un punto alto en las cadenas para el aumento. Entonces en esta vuelta tenemos 3 V's y los 2 espacios aquí en las orillas para aumentos. Subimos con 2 cadenas. En el primer espacio un punto alto y ya se formó una V. V sobre cada V que se presenta. Sobre el espacio un punto alto y sobre las cadenas un punto alto más y se formó la otra V. Subimos con 2 cadenas,
realizamos 2 puntos altos, perdón, V's como se presentan, y en el último 2 puntos altos, y en las cadenas un punto alto para terminar. Así han quedado. Son 2 piezas, 2 triangulitos que vamos a usar para el top. Le vamos a hacer una orillita aquí abajo a nuestro top para unir estas 2 piezas. Entonces vamos a iniciar con cadenas y vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tomar una de nuestras piezas y lo que vamos a hacer a continuación es hacer puntos bajos de esta manera. En el primer punto alto realizamos punto bajo, siguiente punto bajo, siguiente punto bajo, y así hasta terminar con esta pieza. Vamos a tomar la otra y continuamos con nuestros puntos bajos. Punto bajo, punto bajo, y así seguimos hasta terminar con esta pieza también. Al mismo tiempo pues vamos escondiendo esos hilitos que nos sobraron. Se pueden cortar, no hay ningún problema, pero yo siento que es más seguro que los dejemos así mejor escondiéndolos o perdiéndolos por la misma pieza tejida, para que no vaya a haber ningún problema de que se deshaga el nudo o X. Terminamos esta pieza y vamos a hacer las mismas 8 cadenas que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regresamos, vamos a dar vuelta a este tejido, levantamos con una cadena y ahora vamos a hacer en la segunda cadena punto bajo, y así nos vamos a regresar. Punto bajo, por cada punto de cadena. En total tienen que ser 8, ya que son las cadenas que hicimos al aire. Nos falta una. Y ahora vamos a seguir con todos los puntos bajos que están aquí. Y también las 8 cadenas. Terminamos y cortamos nuestro hilo. Para realizar todo mi trajecito yo ocupé 2 hebras de hilo, porque así me lo pidieron combinado. Pero en esta ocasión para la flor solamente voy a usar una hebra. Voy a hacer un anillo mágico. Enrollo, cruzo el estambre, meto mi gancho, jalo hebra y comienzo con 3 cadenas. Dentro del aro mágico
voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y un punto bajo dentro del aro. Esto ya es un pétalo para la florecita. Tengo que realizar 5. Entonces ya tengo 1, me faltan 4. Repito, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, punto bajo. Tengo 4, ya nada más me falta 1, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, punto bajo. Bien, aquí voy a cortar mi hebra, jalo aquí y esta la voy a jalar para cerrar el arito del medio. Después con una aguja voy a esconder en la primera cadena que hice de toda mi flor, jalo y por acá atrás lo único que voy a hacer es amarrar estas hebritas. De estas florecitas tengo que hacer 6 piezas. Va a ser una para la diadema, 2 para el top y 3 para la cola de sirena. Y bueno, yo ya terminé todas mis flores, incluso ya las adherí a las prendas. Les puse unas piedritas, miren, no sé si alcancen a ver aquí, se ven muy bonitas. Una piedrita en medio de cada flor. Entonces puse una en la diadema, 2 aquí en el top. Ya también le puse unas tiritas de listón al top para cuando se lo pongan a la pequeña, pues se lo amarran. No le dejé exactamente un círculo porque puede que le quede flojo, puede que le quede apretado en su cuellito, entonces prefiero mejor ponerlo así para que la mami se lo adapte al contorno de su cuello y igualmente al contorno de su espalda. ¿Sale? Y ya también le puse sus florecitas a la colita. ¿Qué les parece? También su listón. Ustedes le pueden poner resorte, una cadena realizada con el mismo estambre que tejieron la cola de sirena. Se va a ver bonito. Yo quise ponerle de este mismo listón que le puse al top, pues para que haga el juego. Espero que les haya gustado todo. Regálenme por favor un like. Comenten si les gustaría algún otro tutorial o alguna modificación de la cola de sirena. Muchas gracias por verme. Gracias por estar aquí conmigo en Hilos de Mariposa. Bueno, seguiremos subiendo más videos. Compartan, regálenme un like, suscríbanse. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo tutorial. Bye.